Bueno, Juan Manuel Brito es abogado de la UCA, notario, especialista en Derecho del Trabajo de la UNL, especialista en Derecho de Daños de la UNL, especialista en Derecho Procesal Civil también de la UNL, docente de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la UCA, Paraná Entre Ríos, docente de Derecho Privado, aplicado ADE, docente de Derechos Humanos ADE, miembro de FOFETRA, asesor de centrales sindicales, conferencista y publicista. Y seguramente de acá tengo más, pero bueno, esto es lo que Juan Manuel humildemente y con mucha atención me ha pasado para decirle. Así que, por lo pronto, lo mío, agradecerte el tiempo, la generosidad, Juan Manuel, y adelante, todo tuyo el espacio. Bueno, Iván, muchas gracias por esta posibilidad, a todo el grupo que integra el Instituto de Derecho del Colegio de Mercedes, en esta chance que nos podemos dar a través de la tecnología. Dios quiera pase todo esto y podamos encontrarnos personalmente para intercambiar este tipo de actividades con un contacto humano, o más humano. Esto no deja de ser humano, sino que es un puente, pero yo soy partidario de que el contacto humano no lo tenemos por qué postergar, ni tampoco dejarlo de lado. Sin duda que estas alternativas de la tecnología que nos brinda para estos tiempos son espectaculares para hacer este tipo de actividad, y es más económico y permite fácilmente por ahí ayornar o acomodar el horario de trabajo, con obligaciones, con todo lo que tiene que ver en la casa, pero siempre la cuestión de las relaciones personales y el contacto directo con las personas tiene otro sabor, tiene otro gusto. Y bueno, agradecerles por esta posibilidad de poder compartir este rato con ustedes. Yo lo que les propongo es saber qué es lo que les parece, lo pongo a disposición. La disertación va a durar unos 30, 40 minutos sobre una temática, y después abrir el juego al debate. Acá hay docentes, amigos, litigantes, especialistas en lo que tienen que ver la materia, porque va a dar para debate el tema que vamos a tratar, y tratar de construir a partir de ahí cada uno del rol que ocupa una suerte de posición o algo, y bueno, vemos para qué lado vamos yendo a los efectos de poder nutrirnos todos. Así que, si les parece, comienzo con el tema. Muteamos todo lo que tiene que ver los micrófonos, y cuando termine los abrimos para lo que es el juego de preguntas y respuestas y algún debate. Bueno, ante todo, lo que tiene que ver la temática, que es el COVID-19, la empresa y los trabajadores, es como una suerte de título general a los efectos de los distintos puntos que voy a intentar tocar en lo que tiene que ver el desarrollo de la exposición. Básicamente esto trajo gran trascendencia a partir de cómo se abrió el juego de poder ir disertando estas temáticas en varias oportunidades. Fue de una ponencia que yo realicé sobre un punto, y se expuso en el grupo de estudio de derechos sociales que dirige Raúl Ojeda, y que bueno, veníamos realizando el desarrollo de la temática. Éramos 4 expositores, me toca a mí en un segundo lugar, y el profesor Pablo Topek, bueno, lo estaba viendo por YouTube y pidió permiso para entrar en lo que tenía que ser cuando se terminó la exposición, y se armó un duro cruce dialéctico, no más que eso, fue un debate dialéctico. Bien sabemos que Pablo es asesor de la cartera de Trabajo Nacional en todo lo que tiene que ver, y la verdad que a uno le gustaría estar en ese lugar prestando ese servicio, pero en otro momento uno dice, no me gustaría estar en sus zapatos con toda la presión de lo que se está viviendo, con todas las problemáticas existentes. Entonces, bueno, se armó un debate muy interesante, y a partir de ahí el juego se expandió, y bueno,
da esta posibilidad de poder compartir con ustedes, ya que tuvo bastante eco en la comunidad laboralista. Para comenzar propiamente ya lo que es el tema, unas cuestiones de generalidades, desde el instante inicial, la ciudadanía argentina, casi en su totalidad, estuvo de acuerdo con las decisiones normativas enunciadas por el Poder Ejecutivo Nacional, lo que implicaba el nacimiento de un nuevo acuerdo social ante la declaración de emergencia provocada por la avanzada de la pandemia, donde todos los sectores de la sociedad se encontraban involucrados, e implicaba, a su vez, que realizasen un sacrificio en base a sus capacidades y posibilidades, postergando garantías constitucionales básicas en pos del bienestar general, priorizándose de esta manera lo que es referido a la salud y la vida. Esto, plenamente aplicable a toda la comunidad, se proyecta de una manera distinta en los diferentes sectores que la conforman, y particularmente en las organizaciones empresariales y, en efecto, sus vínculos laborales. La organización empresarial, conforme las posturas institucionalistas, ubican a la empresa como una institución, donde las personas se agrupan en torno a una idea en común, que es la causa fuente y motora del funcionamiento de la organización, siendo el empleador o patrono el que se encuentra a cargo de la empresa, institución, intentando lograr el objetivo para lo que fue creada la misma. Esta conceptualización ha sido seguida por el legislador en el artículo 5 de la Ley de Contrato de Trabajo al describir el concepto de empresa-empresario. El que define a los fines de esta ley se entiende como empresa la organización instrumental de medios personales, materiales e inmateriales, ordenados bajo una dirección para el logro de fines económicos o benéficos. A los mismos fines se llama empresario quien dirige la empresa, por sí o por medio de otras personas, y con el cual se relacionan jerárquicamente los trabajadores, cualquiera sea la participación que las leyes le asignen a estos en la gestión y dirección de la empresa. Ahora bien, ¿cómo se conjuga este tópico en épocas de emergencia como la vivida actualmente a causa del avance pandémico del COVID-19 y la consecuente declaración de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social? Y todos los efectos sociales de exclusión, lógicamente, no deseados. Dentro del colectivo de los IUS laboralistas, se observa el desarrollo de una idea a la que le brindan cualidades mesiánicas, como es la del esfuerzo compartido, que deben brindar los diferentes miembros que integran la organización empresarial, lo que a mi criterio es jurídicamente incorrecto e indebido. A continuación intentaré brindar un breve desarrollo de lo que es la temática, donde resaltaré los errores de aquellos que intentan aplicar esta teoría al derecho del trabajo de lo que se ha denominado la tesis o posición del esfuerzo compartido. ¿Qué es la teoría del esfuerzo compartido? Sintéticamente, la teoría del esfuerzo compartido es una postura que nació a causa de la crisis del 2001 en nuestro país, y que según Peirano, textualmente,
es la pretensión distributiva del esfuerzo compartido, fluye de normas de equidad. La clara referencia que el artículo 11 de la Ley 25.561 hace del principio del esfuerzo compartido y la alusión del artículo 8 del decreto 214 del 2002 a un reajuste equitativo son muestras evidentes de que ello es así. Se repite así la historia ya conocida en nuestro país cuando cambios súbitos operados a raíz de decisiones del príncipe originaron creaciones pretorianas de equidad como la indexación y la desindexación. Consecuentemente, ante el fracaso de la gestión mediadora de las partes, los magistrados, que deberán resolver la pretensión distributiva en estudio, deberán asumir que formularán un juicio de equidad y que por ello sus resoluciones deberán estar sustentadas en una particular adherencia a la realidad económico-financiera ahora vigente y por una cuidadosa valoración de las circunstancias del caso. Especialmente esto último determina que la pretensión distributiva del esfuerzo compartido privilegia el tema probatorio, porque de la demostración de las circunstancias alegadas dependerá la medida del esfuerzo que deberá soportar cada una de las partes. A todas luces, se evidencia que las características que detenta esta teoría se dan en el marco de un contrato que pretende o aspira ser entre iguales, pero que, como bien sabemos, surgió entre consumidores y usuarios con las entidades financieras, por diversos servicios que éstas o estos comercializan. Y este vínculo jurídico nada de paridad poseía, y menos aún al momento de la toleración de las pérdidas provocadas por las indexaciones, por más proclama pretoriana de equidad que se manifieste en el postulado de la teoría del esfuerzo compartido. Lo cierto es que la realidad marcó otra cuestión. Los bancos se fusionaron y sobrevivieron. Los ahorristas no. Perdieron y padecieron. Por lo que la tesis del esfuerzo compartido posee estas características certeras. Proviene del derecho civil y comercial, se da entre partes contractuales en situación de paridad, el sustento es un ideal ajustable a la subjetividad del juzgador y el interés a proteger es la propiedad privada de los contratantes. Su fin es la justicia conmutativa y su raíz deontológica y axiológica es la seguridad y también la misma justicia conmutativa. Ahora bien, varios laboralistas intentan trasladar esta idea al campo del derecho del trabajo, esta idea del esfuerzo compartido aplicado al derecho laboral, fundándose básicamente en dos axiomas o dos pilares. El primero es día no trabajado, día no pago. Y el segundo, el salario es una contraprestación por el trabajo realizado. A todo esto parece necesario recordar cuestiones básicas y esenciales de grado, como son las definiciones de remuneración y de jornada laboral. Tal como lo determina el artículo 103 de la LCT, la remuneración a los fines de esta ley se entiende como la contraprestación que debe percibir el trabajador como consecuencia del contrato de trabajo. Dicha remuneración no podrá ser inferior al salario mínimo vital. El empleador debe al trabajador la remuneración, aunque éste no preste servicio por la mera circunstancia de haber puesto su fuerza de trabajo a disposición de aquel. Y el 197, por su parte, de la Ley de Contrato de Trabajo, define a la jornada laboral
como todo tiempo durante el cual el trabajador esté a disposición del empleador, en tanto no pueda disponer de su actividad en beneficio propio. Integrarán la jornada de trabajo los periodos de inactividad a que obligan la prestación contratada, con exclusión de lo que se produzcan por decisión unilateral del trabajador. Como además hay otras herramientas que se conjugan con estos dos conceptos, y son las que están brindadas por la ley 24.557 de riesgos del trabajo, que otorga los beneficios prestacionales del sistema para supuestos fácticos en que el trabajador no presta efectivamente servicio para el empleador, al referir en ocasión del trabajo y cuando describe el supuesto de accidentes in itinere, es decir, aquellos que se dan entre el trayecto del domicilio del trabajador y el lugar del trabajo. Esto conforme al artículo 6 de la Ley de Riesgo. Todas estas tecnologías se conjugan e interactúan a los fines de determinar la creencia laboral del salario. Y para esto, solo basta la mera puesta a disposición del dependiente a su empleador de la capacidad laborativa, la que posee una extensión alimentaria no solo para el trabajador contratante, sino también para todo su grupo familiar, al cual hay que tutelar, es decir, proteger como célula básica de la sociedad, tal como lo prescribe la tercera parte del artículo bis de la Constitución. A todo esto, tenemos que ver un punto central en nuestra materia y recordar lo que hemos conocido como la teoría de la ajenidad de los riesgos. La ajenidad de los riesgos es un principio esencial que articula la piedra basal del derecho del trabajo. Esto conforme la clásica obra de Principios del Derecho del Trabajo de Américo Pla Rodríguez, de Editorial de Palma, que en su última edición en el año 98, describe el principio del derecho al trabajo como el principio de ajenidad de los riesgos, como un principio de la rama. El que conjuntamente con el principio protectorio consagrado en el 14 bis y el de irrenunciabilidad de los derechos del trabajador del artículo 12 de la LCT conforman parte de la dogmática de la rama a la cual debe respetarse como regla. Básicamente, la ajenidad de los riesgos consiste en que el trabajador dependiente posee la garantía de percibir su remuneración de manera integral, por la mera puesta a disposición de su capacidad laborativa a su empleador, independientemente de los resultados del riesgo comercial de la empresa. Pero debemos detenernos, cuando vemos la ajenidad o ajenidad de los riesgos, como dicen los profesores españoles, en dos puntos, los cuales merecen una particular atención. El primero, la regla de la ajenidad de los riesgos incluye a los frutos. Y segundo, ¿cuál es su alcance? ¿Cuál es el alcance de la teoría de la ajenidad de los riesgos del principio y cuáles son sus excepciones? Sobre la primera consigna, si la ajenidad de los riesgos incluye a los frutos, la posición tradicional laboralista enseña que, como contrapartida de poseer garantizado el cobro del salario, a pesar de si los resultados no son satisfactorios para la empresa, no le correspondería al trabajador dependiente la posibilidad de obtener una mejora salarial, a pesar de los buenos rindes de la organización empresarial. Esta postura de gran campeo posee un gran desarrollo y alcance, llegando a neutralizar la operatividad del artículo 14 bis de la Constitución Nacional en lo que refiere a la participación de las ganancias de las empresas con control en la producción y colaboración en la dirección por parte de los trabajadores, siendo su principal argumentación que la naturaleza de la norma constitucional es de carácter programática y que para su operatividad
haría falta la sanción de una ley ordinaria del Congreso que reglamente el tema. Posición seguida por grandes maestros del derecho, como la doctora María Angélica Gelli, constitucionalista, y el extinto profesor Antonio Vázquez de Alar, entre otros. Cayendo así el Poder Legislativo en un acto de inconstitucionalidad por omisión al no materializar tal reglamentación. Pero un derecho constitucional laboral no puede quedar inerte y en una suerte de limbo jurídico por la inacción del Poder Legislativo. A todo esto recomiendo repasar cómo analiza la inconstitucionalidad por omisión en los elementos de derecho constitucional Néstor Pedro Sagüez. Más aún cuando la negociación colectiva en lo que tiene que ver estos puntos y los acuerdos individuales tranquilamente pueden suplir tal omisión y dar eficacia a esta norma. Asimismo, también los trabajadores poseen como una suerte de derecho natural, es decir, se encuentran naturalmente legitimados en la posibilidad de requerir a las empresas participación de sus rindes. Es un derecho natural clásico que se le debe al ser humano por su condición de tal, con la posibilidad de controlar en la producción y colaborar en la dirección, recurriendo a diferentes herramientas que les otorga el derecho colectivo del trabajo. Lógicamente, ¿a qué me estoy refiriendo? A las medidas de acción directa. Pensar en una prohibición de estas acciones sería flagrantemente inconstitucional. En lo que respecta a la segunda consigna, ¿cuáles son las excepciones? Bien es sabido que ningún derecho es de ejercicio absoluto. Pero cuando hablamos de derechos laborales consagrados por normas imperativas, es decir, de ius cogens, las excepciones para apartarse a las reglas normativas consagradas deben ser interpretadas en modo muy restrictivo y conforme las exigencias formales, las que deben ser inflexiblemente apreciadas. Así, dentro de las excepciones al principio de ajenidad de los riesgos se encuentran los institutos de suspensión del contrato de trabajo, con fundamento en el principio de continuidad de la rama, por causales disciplinarias, económicas, como falta o disminución de trabajo, la causal de fuerza mayor y la suspensión preventiva y precautoria. De darse los supuestos de suspender el contrato de trabajo por las causales de fuerza mayor, falta o disminución de trabajo, podría extinguirse el contrato de trabajo en los términos del 247 de la LCT. Recordemos que es una indemnización tarifaria reducida al 50% al consagrada por la 245. Pero, previamente a la viabilidad de suspender y extinguir el contrato de trabajo por fuerza mayor, falta o disminución de trabajo, debe iniciarse el respectivo procedimiento preventivo de empresa en crisis, reglamentado en los artículos 98 a 105 de la Ley 24013, donde desarrolla un procedimiento que se realiza ante la autoridad administrativa del trabajo con la participación del sindicato, pero que no viene el caso aquí en lo que tiene que ver el desarrollo del procedimiento. Como bien se referenció, estas excepciones, donde se puede suspender y posteriormente despedir por falta o disminución de trabajo, fuerza mayor, previamente pasando por las suspensiones y anteriormente con el respectivo procedimiento preventivo de empresa en crisis, estas excepciones deben ser restrictivamente interpretadas y las exigencias formales para su procedencia deben ser inflexiblemente apreciadas. Ahora bien,
La teoría del esfuerzo compartido, el intento, y ya es una realidad, fue introducido a través del DNU 329/20, que se publicó el 31 de marzo de 2020, momento en que comienza a regir, y el mismo fue dictado o emitido dentro de un estado de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética y social, sanitaria y social, a causa de la avanzada del virus, donde su finalidad no era que la de proteger los puestos de trabajo. Mediante la prohibición de realizar despidos injustificados y aquellos que provengan por causales económicas, esto conforme el artículo 2, pero también la imposibilidad de suspender los contratos de trabajo con motivo de causales económicas. Todo esto por el transcurso de 60 días, decreto que fue prorrogado por otros 60 días, por la sanción del 487/20, y que hace muy poco, el 5 de agosto, se publicó el 624/20, prorrogándolo por otros 60 días más. Aplicable también para la prohibición de despido, consecuentemente, y la prohibición de realizar suspensión. La sanción ante el supuesto de no respetarse con las prescripciones normativas referidas son la de la nulidad y la consecuente invalidez jurídica, conforme al artículo 4, de tales actos de despido o suspensión realizadas por el empresario, volviéndose a la situación fáctica a instancias anteriores del acto jurídico indebido. Pero también ante la imposibilidad de que el trabajador no quisiere volver a su puesto de labores, es operativo el DNU 3419, de la duplicación de las indemnizaciones, que tuvo una prórroga y regiría hasta cerca de fin de año, con vigencia a partir de su publicación, con un ámbito de aplicación personal para las relaciones laborales, con vigencia antes de esta norma, en la que se declara la emergencia ocupacional por 180 días, posteriormente su prórroga, y prohíbe los despidos injustificados, sancionándoles con un incremento tarifario de la duplicación de las indemnizaciones consecuencia de despido. Pero no obstante esto, el trabajador además puede pretender el cobro de los daños padecidos conforme la teoría general del derecho de daños, dentro de los cuales se encontraría garantizado los denominados salarios esperados por la vigencia de los decretos de prohibición de despido, dentro de lo que es el rubro del lucro cesante. Ahora bien, la cuestión dubitativa del mismo DNU 320/20 es la salvedad que refiere como excepción a la prohibición de realizar suspensiones para aquellas situaciones contempladas en el artículo 223 bis de la LCT, conforme al artículo 3 del 329, del 487 y del 624. Es decir, las suspensiones realizadas debidamente conforme exigencias legales. Nótese esto, que la norma de necesidad y urgencia del Ejecutivo Nacional fue dictaminada dentro de un estado de emergencia y con vigencia a partir del 31 de marzo del 2020, el 329, con la clara finalidad de tutelar los puestos de trabajo para que no sean los trabajadores el primer elemento de descarte y a su vez considerados como un costo dentro de la organización empresarial. Y en efecto, los primeros en pagar la crisis. Por esto, es absurdo y también arbitrario postular que después del 31 de marzo, de la fecha en vigencia del decreto,
donde se prohíben las suspensiones por causas económicas, éstas puedan seguir realizándose. Además de violentarse, en una interpretación contraria, a nivel individual los artículos 7 de un acuerdo a la baja, ya que son nulos los acuerdos con condiciones menos favorables, el artículo 8 de las condiciones más favorables provenientes de convenciones colectivas, el artículo 9, donde proclama la norma más favorable, donde tenemos dudas, y el indubio operario, el artículo 10, la conservación del contrato de trabajo, el artículo 11, la justicia social, los principios generales del derecho y la buena fe, ni hablar del artículo 12 de la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador, el artículo 13 de la sustitución de cláusulas nulas, el 14 de la nulidad por fraude y el 15 de los acuerdos transaccionales, liberatorios o conciliatorios y demás concordantes de la LCT. Como tampoco una normativa y una interpretación de estas características donde permitan las suspensiones a nivel del acuerdo individual o colectivo superaría el tamiz de los artículos 6 y 7 de la Ley de Negociaciones Colectivas de la 14250. Por esto, me es muy difícil imaginar el escenario en que un trabajador dependiente privado, quien posee una mera protección contra el despido arbitrario, ceda ante una emergencia como la actual, su ingreso habitual para sostenerse él y su grupo familiar. Y de llegar a ocurrir, me recuerda la vieja, pero no por esta, dejando de tener vigencia, y vaya que si la tiene hoy por hoy, discusión del viejo artículo 12 de la LCT, donde el profesor Goldín destacaba que un acuerdo de estas características cae bajo la sospecha de la lesión subjetiva. Lo que lleva a concluir que, atento a las prohibiciones y objetivos de los DNU, que es garantizar los puestos de trabajo y que no sean un costo o variable de costo de los trabajadores, y que parte, y por más que parte de la doctrina se esfuerza porque esto sea un intento de salvedad claro al principio de la generalidad de los riesgos empresariales, queriendo introducir la teoría del esfuerzo compartido, el derecho al trabajo, la excepción consagrada en la parte 3, infine, del 329 y sus consecuentes prórrogas, refiere a aquellos acuerdos celebrados con anterioridad al 31 de marzo de 2020, los que no se verán afectados por la prohibición de despidos y de suspensión. Complementariamente a esto, vuestra provincia muy acertadamente dictó la cartera laboral bonaerense la resolución 174/20 del 18 de mayo de 2020, que dispone que los despidos y suspensiones que se dispongan en violación de los previstos en el artículo 2 y en el primer párrafo del artículo 3 del decreto de necesidad y urgencia 329-2020, sus normas modificatorias, complementarias y de aplicación serán considerados como infracciones graves en los términos previstos por el inciso G del artículo 3 del capítulo 2, anexo 2 del Pacto Federal del Trabajo. Es decir, que va a ser considerada una infracción grave y va a tener una respectiva sanción económica a consecuencia de esto cuando se realicen actos violentando las normas referidas. Bueno, como para ir cerrando un poquito la temática. Los trabajadores en tiempos normales y sin emergencia no tienen derecho a los frutos. Y tampoco detentan de una reglamentación donde puedan participar en las ganancias de las empresas con control en la producción y colaboración en la dirección, como otras afecciones más. Pero eso sí, en honor
al esfuerzo compartido y por el bienestar de la organización empresarial, deben acceder a reducciones de jornadas y salarios provocadas por causales de fuerza mayor, falta o disminución de trabajo, siendo que en la emergencia el dependiente y su grupo familiar son quienes pagan y más padecen estas crisis. La que no es más que esta idea, una clara manifestación de la privatización de las ganancias y de la sociabilización de las pérdidas. Por ello, intentar lograr una interpretación del artículo 3, parte final de los DNU respectivos, y su consecuente extensión contraría los intereses de los trabajadores y es caer en un absurdo jurídico. Para culminar, el rol de los jueces en esto es muy importante y no deben ser, en cierto modo, ajenos a la realidad vivenciada, más aún en el fuero del trabajo. Me quiero ir con una frase de un profesor español que es Gabaldón López, y quien en su obra Reflexiones sobre ética judicial dice: no cabe, pues, en el juez una actitud de neutralidad moral, porque las normas éticas le exigen una actuación que tienda a conseguir la justicia como meta de sus actos. Y cuando hablamos de derecho del trabajo, la meta de los actos, más que todo, es la justicia social. Muchas gracias y me quedo a disposición de ustedes para hacer el intercambio respectivo. Bueno, gracias Juan Manuel, realmente muy, creo que determinante tu charla. Acá, bueno, les vuelvo a recordar a todos que pueden dejar el mail, pueden dejar el teléfono en el chat o mandárselo por privado a Clarisa para recibir después todo lo que son materiales o invitaciones para las diferentes actividades. Ahora, cuando cualquiera de los participantes quiera hacer algún comentario o algo, me nos avisa y abrimos el micrófono enseguida para poder hacer un intercambio. No sé si Guillermo Tercibachian, ¿querés hacer el comentario y voce, o sea, verbalmente, o lo leo, como vos quieras? Guille, dale, participamos así hacemos verbalmente, ¿podés hacerlo? Ahí le habilité el teléfono. Ahí está. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? No, mi comentario iba simplemente al hecho de que yo considero que ni siquiera la causa de fuerza mayor podría ser, en ninguna situación podría ser opuesta. Creo que es parte del riesgo empresario propiamente dicho. O sea, aplicar cualquier situación, por ejemplo, en 247, la fuerza mayor como una causa para disminuir las indemnizaciones de los trabajadores, es violar el territorio y viola la regla de la ajenidad de los riesgos, como decía en un momento Juan Manuel. No tengo duda que hay razones, posiblemente razonómicas, que lleven a algunas personas a pensar así, pero creo que principalmente y más importante hay razones sociales que llevan a defender a la parte más débil del contrato de trabajo. No necesariamente hay que defender a la parte más fuerte. Tampoco ignoro que hay muchas pymes, hay muchos empresarios individuales, pero creo que esa gente hay que defenderla de otra manera y no es disminuyendo los derechos de los trabajadores, sino mejorando la posición de ellos ante el fisco y ante el sistema financiero. Fundamentalmente, esos son los mayores costos que tienen ellos, no así los costos morales, como se los llama. No, nada más que lo que quería decir. Comparto, Guillermo, lo que referís vos. En este aspecto, un intercambio, que le mando un saludo acá a la doctora Javier de paso,
la cuestión de que había recordado de que la posición de los comercialistas, no obstante la situación de crisis que estamos viviendo, ante una invocación no quita la parte de que si uno alega fuerza mayor, de tener que acreditarle que esta efectivamente ha influido en la actividad que está desarrollando su acción comercial, calculo. O sea, yo creo que no hay que dejar pasar por alto de que estamos hablando del derecho al trabajo y cuál es la finalidad del mismo. Después, bueno, tenemos la realidad, nos va a llevar a multiplicidad de distintos caminos. Viene el derecho financiero y nos lleva puesto a todos en este aspecto, y bueno, ya tenemos que empezar a ver otro tipo de instituto, el pronto pago, los privilegios, bueno, etcétera. Pero la intención cuando yo realicé, primero esto fue un artículo publicado en Microjuris y posteriormente fue una ponencia, fue ver con esta visión de que traía la idea del derecho civil y comercial aplicado a un derecho protectorio. No me parecía correcto, y tratar de ver la película completa y no parte de esto, en lo que tenía que ver esta cuestión. Bien, ¿alguna consulta? ¿Alguien más quiere hacer algún planteo? A ver. Bueno, yo te voy a ir haciendo una pregunta que a mí me surgió desde lo particular. Encontré muy interesante el tema de las medidas de acción directa que vos estabas manifestando como para utilizarlas como herramientas, y me quedó un poco la duda de cómo vos lo imaginás, Juan Manuel, o cómo verías su aplicación práctica en esto que estás planteando. A ver, yo lo veo de esta característica. El derecho del trabajo es muy dinámico, terriblemente dinámico. Tal vez es el derecho más dinámico que tenemos como rama, desde el punto de vista de que el derecho colectivo del trabajo se nutre, o vendría a ser como una mesa que tiene tres patas, o no decir cuatro, imaginemos una mesa que tiene tres, ¿no? Que es, primero, lo que tiene que ver con la asociación sindical. Segundo, la negociación colectiva. Y tercero, el concepto de autotutela. Cuando estos tres tópicos andan mal, anda mal el derecho colectivo y consecuente el derecho al trabajo. ¿Cuál es la fuente profesional que detenta la rama? El convenio colectivo de trabajo. Ahora bien, si nosotros no podemos arribar para participar en los rindes, porque bueno, esto es una cuestión de que lo que podamos decir de hecho, que va a traer consecuencias normativas a dictar, y el típico ejemplo, ¿cuál es? Buscamos el reconocimiento de un aumento salarial. Lo que dinamiza el derecho al trabajo es el conflicto. Si nosotros buscamos el reconocimiento de un aumento salarial, ¿cómo lo vamos a obtener? A partir de que digamos, che, mirá, esto es un ejemplo, me estoy acordando de hace unos años, una empresa de telefonía de capital españoles había tenido unos muy buenos rindes, y bueno, el sindicato a partir de ahí dijo, queremos un aumento salarial. Esto, ¿cómo lo pueden? No, nosotros no vamos a negociar un aumento. Ah, no, bueno, ¿a qué recurro? A la autotutela. Una medida de acción directa. La huelga, la retención de servicio, lo que sea. A partir de ahí, este tipo de herramienta puede ser un medio para poder introducir en el debate la inclusión de la temática de participar en las ganancias con control en la producción y colaboración en la dirección. Considero que sí. Considero que naturalmente el grupo de los trabajadores se encuentra legitimados para realizar esto. Y consecuentemente pensar en una suerte de proscripción de esto sería flagrantemente inconstitucional. Y aún más, es la herramienta necesaria que poseen los trabajadores ante un sistema como nuestro, que posee una mera protección contra el despido arbitrario, lo que indebidamente se conoce como estabilidad de carácter impropia. Perfecto, Juan. Hola.
¿Sí? ¿Me escuchás? Sí, Sí, bueno, sí. Juan Manuel, ahí se me pasó una pregunta acá, Luciana te quería comentar, dice que tiene un cliente de la construcción, su empleador no lo dejan ir a trabajar en colectivo y el trabajador tampoco tiene movilidad. Dice, se presentó a trabajar, el lunes realizó su jornada, el día martes le dan una copia de carta documento que lo intiman a presentarse a trabajar bajo percibimiento de despido. Él mismo había sido enviado en julio y jamás lo recibió. Hoy también se presenta a trabajar y le pide, como le piden, y no lo dejan entrar. Cuál es tu opinión al respecto? Y qué cuestión con el tema de las notificaciones hoy por hoy, ¿no? Uh -huh. Yo lo que haría básicamente es, esto es praxis a partir de estos dolores de cabeza que tenemos los colegas, de que el correo no llega, de que por ahí el cartero no va o es amigo del donde va a destinatario o el destino, la misiva, etcétera. ¿Qué es lo que haría yo? Como primera medida me pondría en contacto con el delegado de la obra para ver cómo puede resolver este tipo de situación. Segundo, si no hay delegado en la obra donde presta servicio el trabajador, iría al sindicato a los efectos de ver cómo proceder colectivamente para no exponerlo al trabajador dependiente, para que éste continúe con su vínculo laboral, más aún en una actividad donde vaya si hay precarización, como es la industria de la construcción. Ahora bien, si el trabajador tiene decidido no ir más a prestar servicio, yo por ahí insistiría con el tema de las notificaciones. Esto es muy común acá en el litoral, por ejemplo, en Paraná ha sucedido, y no sé cómo trabaja ahí la cartera laboral, pero muchas veces cuando después de 2 o 3 intentos de emisivas de que no llega a destino, se hace una presentación ante lo que es, acá tenemos la dirección de trabajo, y va un oficial notificador de la cartera de trabajo local de acá y se la deja donde corresponde en el domicilio del empleador, con las respectivas copias de los telegramas anteriores, y se hace un escrito donde se redacta de que ha habido inconvenientes en notificar, se les presentan las respectivas misivas y se le se escapó algún gato, y Guarda con se el le, perro. y atento a las imposibilidades, bueno, se notifica de esta manera. Pero habría que ver bien la situación concreta desde este punto de vista. Ahora bien, la pregunta es si el 329, el 487 y en consecuentemente el 624 se aplican a los trabajadores de la construcción, por más de que esto no tenga la mal llamada estabilidad impropia, sino que tiene el fondo de cese laboral ante un despido de carácter objetivo y no subjetivo, yo creo que sí, que se aplica. Recordemos de que la sanción del decreto 327/20 vino después de aquello que ocasionó mucho ruido, donde uno de los grandes magnates empresarios nacionales dejó a 1.400 familias sin ingresos. ¿Recuerdan? Esto de lo que fue el grupo Techín, que había despedido a 1.400, si no me acuerdo, eran trabajadores de la construcción, y a partir de ahí, que fue, nosotros estamos realizando, por eso hablo yo de casi toda la sociedad en base a sus capacidades y posibilidades, realiza un esfuerzo, y resulta ser de que si uno de los grupos más fuertes económicamente baja de un plumazo a 1.400 trabajadores, que le quedan los más chicos. Entonces, a partir de ahí vino la razón de ser de la normativa. Creo que a los trabajadores de la construcción, creo no me quedan dudas, de que también se les aplica la prohibición de despido y la imposibilidad de suspensiones, por ende se le debería garantizar el respectivo, el respectivo ingreso salarial. Excelente, Juan Manuel. Agustín, ¿vos querías hacer alguna acotación? No se escucha, Agustín. No sé si... No se te escucha, Agustín. No se escucha. Está...
Utiliza el audio de tu computadora y no el micrófono, capaz. Ok. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, perfecto. Bueno, bárbaro. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Te voy a hacer una consulta, siempre desde la faz práctica, que es siempre lo que tal vez más me interesa. Acá, cuando se planteó la teoría del esfuerzo compartido, yo querría verle la aplicación práctica que podemos tener de esta charla que vos hiciste. Y claramente está el punto de vista que uno individualmente, como trabajador, puede impugnar alguna de las normativas. Es decir, pueda cuestionar, por ejemplo, un acuerdo al que llegó su sindicato en el cual le rebajan su salario, por ejemplo, y pueda cuestionar algo. ¿Hay alguna experiencia? ¿Alguien obtuvo alguna cautelar? ¿Se ha hecho algún intento? ¿Funcionó o no? ¿Sabés de algo? No se escucha, Juan Manuel. Tenés el micrófono cortado. Perdón. Yo le tiro a esto como en cierto modo para después abrir el juego de estas características, de este tipo de preguntas y respuestas prácticas. Yo lo veo esto como una suerte de futuro inmediato. ¿Cuál es? ¿Los acuerdos están proliferando? ¿Los acuerdos están? La pregunta es, ¿los acuerdos están? O sea, ¿qué podemos hacer con estos acuerdos? Y acá es como una herramienta para el abogado litigante cuando termine esto. ¿Cuál es la idea? La idea es esta. Si nosotros agarramos y decimos de que el fin de las normativas del 327, del 487 y del 624 es prohibir despidos y prohibir suspensiones como regla, pero las excepciones son el 223 bis LST, que puede ser un acuerdo individual o un acuerdo colectivo. Recordemos de que donde se va a reducir jornada y en consecuentemente la remuneración, que para mí no supera el tamiz de los artículos 7 a 15 de la LST y 6 y 7 de la 14250 a nivel colectivo. ¿Qué es lo que sucede? En la práctica vemos multiplicidad de este tipo de acuerdos, no lo voy a negar, o sea, existen. La pregunta es, ¿eso está bien o está mal? A mi criterio está mal, porque pasan los procedimientos preventivos de empresa en crisis de modo express. Los acuerdos no terminan siendo bien, en cierto modo, tomado a conciencia, sino que hablan de acuerdo express y participan, lo más firma como una mera adhesión. Entonces, ¿qué es a lo que voy con esto? Esto no quita de que a futuro nosotros como abogados, en pos de lo que tiene que ver el sentido protectorio, planteemos la nulidad de esto. Por eso referí el artículo 15 también como acuerdo transaccional, conciliatorio y liberatorio. Recordemos de que ya hay jurisprudencia de la Cámara Nacional del Trabajo en varias salas, donde acuerdos celebrados en sede administrativas, inclusive debidamente homologados, como que se ha arribado a una justa composición de intereses, fueron declarados nulos. Declarados nulos en el sentido que, bueno, lo que se pagó, pero no se pagó los rubros en forma debida, se han cancelado los llamados irrenunciables. ¿Qué es a lo que voy? De que posteriormente, habiéndose arribado a un acuerdo de estas características, tanto individual como una adhesión a nivel colectivo, nosotros seamos los que planteemos la nulidad de este tipo de acuerdo por violentarse estas garantías y estos derechos. Por eso yo hablaba de recordar, por esto no la antigua, pero no por esto muy sin dejar de tener vigencia, posición del artículo 12 que refería el profesor Goldín, donde dice, sí, está bien, dice el acuerdo puede ser válido desde el punto de vista formal de modo objetivo, pero a mí me hace ruido con la inflación que tenemos, con la crisis que hay, que un trabajador permita de que se le baje la jornada y consecuentemente se le baje la remuneración, donde con eso subsiste él y su grupo familiar. Por lo tanto, lo pongo bajo sospecha. Consecuentemente, esto me da la herramienta para atacar el acuerdo arribado, posteriormente solicitando la nulidad y la consecuente pretensión de que me paguen los salarios que me están adeudando. ¿Se entendió, Agustín, la idea? Sí, perfecto, completamente. Y también yo te lo preguntaba porque vos habías abarcado bastante la parte sindical.
yo la pensaba desde el trabajador individual y creo que respondiste bárbaro. Es la idea inmediata de la cual, si bien no se me presentó un caso particular, si me presentaría lo haría, pero no he tenido adelantos de posiciones todavía. No sé si algún colega lo tiene, pero Mirá, yo la verdad lo he tratado, pero hoy por hoy, mientras dure este tipo de situación, han venido consultas, mientras dure este tipo de situación, yo lo veo de que cuando en cierto modo la situación empiece a normalizarse un poco más, es donde van a presentarse este tipo de herramientas o escenario posible para plantear este tipo de herramientas. Y esto es muy interesante analizarlo también desde lo que es la visión holística. Por eso yo hablaba no ver la foto y ver la película completa. Desde el año 57, la reforma 14 bis, a la fecha, que yo recuerde, ¿cuándo se habló de participar ganancias en las empresas? Recuerdo el 2009-2010, el proyecto de Héctor Recalde, que era en cierto modo la idea fuente, era la de la ley de participación en las ganancias de las empresas del país de México. Y después de un fallo de corte, creo que era Gentili, que habla también de esta situación de participación de ganancias, y hay otras situaciones en algunos convenios colectivos, y también en algunas actividades públicas de provincia, donde por ejemplo acá tenemos el fisco provincial, reparte entre los trabajadores cuando se llegan a determinados objetivos, y también los programas de propiedad participada cuando se privatizaron empresas estatales, las joyas de la abuela, en la década del 90 también se participaban, hay programas de propiedad participada en las empresas estatales de nación y en algunas de provincia, cuando se privatizaron las mismas. Hay algunos ejemplos, pero del 100%, si vos querés, el 80% de los trabajadores no tiene participación en las ganancias de las empresas. Y cuando se intentó introducir, lo frenaron, lo dieron para abajo. Ahora bien, si por qué el sector de los trabajadores desde el 57 a la fecha no tuvo esta posibilidad de participar en las ganancias, ¿por qué ahora que va mal en 6 meses, lo que dure, lo que tenga que durar, tiene que participar en las pérdidas? Esto es lo que a mí me hace ruido. Yo esto lo he discutido en varios foros con colegas, amigos y con quienes me relaciono en esta cuestión de que, bueno, ¿es esto la calle? El trabajador terminará aceptando ahora, después de lo que venga cuando termine esto, si viene un planteo de nulidad de estas características, de estos acuerdos, y el fundamento va a ser, hermano, yo participé en las pérdidas todo este tiempo y no participé en las ganancias en todo el tiempo anterior, entonces la película completa como es. Y es simple, privatización de las ganancias y sociabilización en las pérdidas, no es otra. En este tipo de cuestión. Bueno, entonces, irónicamente en el grupo le puse, che, ahora que van a mejorar la situación que está celebrando, que Argentina celebró el acuerdo con el fondo, vayamos pensando en una suerte de 223 ter para participar en lo que tiene que ver las ganancias cuando venga tiempos normales o buenos rindes de estas características. Irónicamente se lo dije, obviamente. Excelente, excelente, Juan Manuel. Bueno, acá hoy me pasó acá Guillermo, pasó un fallo que es Baratucci con Arcos Dorados del Juzgado Nacional 63, que estaban sobre el tema. Agradecerle a Diego Guirado que está acá acompañándonos, que también está marcando un fallo interesante. No sé si Diego lo querés comentar o lo leo de acá. Me lo había pasado la otra vez, Diego. Comentalo, Diego. ¿Estás por acá? Diego. Bueno, a ver, para. Está duro ahí, ¿no? Sí, está. Le intenté abrir ahí el micrófono, pero bueno. Acá también la colega, bueno, acá muchos buenos comentarios. Santiago Dillarian también hace un comentario muy interesante de decir dónde tenemos que situarnos en el momento de trabajar con el derecho laboral. Sandra González, no sé, Sandra, si querés comentar el fallo Mareco o lo leemos de acá, como vos quieras.
No sé si está por ahí Sandra. Hay bastante gente. Sandra. Sí, hola, buenas Ahí tardes. está. ¿Cómo Hola estás? Sandra, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Sí, sé que es un fallo de Posadas, que es una medida autosatisfactiva de trabajadores del transporte que cobraban ATP y el empleador les oponía el acuerdo en el marco del 223 bis. En este fallo muy interesante, el juez declara la inoponibilidad del acuerdo respecto de estos trabajadores, sosteniendo que no habían prestado con el consentimiento que requiere el artículo 22 del decreto 467 del 88 que reglamenta la ley de asociaciones sindicales. Y entiendo que es una interpretación correcta, protectoria, porque el trabajador están disponiendo de un derecho individual y aunque era un acuerdo celebrado en el marco colectivo, no era oponible porque los trabajadores no habían prestado consentimientos y aun cuando estaban suspendidos de las tareas, ¿no? Creo que ha sido un fallo ejemplificador. Y acá en Tucumán se da esta situación de, bueno, empresas que ni siquiera han hecho el trámite de adhesión, ni han logrado la ratificación esta automática que se puede hacer a través del trámite del Ministerio de Trabajo de la Nación. Sandra. Y hacen trabajar al personal. Sí. No, se había cortado justamente cuando estabas ¿Me mencionando el escuchan? trámite. Ahora sí, perfecto. Se había cortado en la parte de cuando mencionabas el trámite frente al Ministerio de Trabajo de la Nación. La perdimos, me No parece, sé, no Sandra. sé, ¿qué Se ¿me escuchan? corta. Hola, hola. Ahora sí. Sí, sí, Sandra. Por favor, continúa. Sí, hacía referencia a situaciones que suceden acá en la provincia de Tucumán, donde muchas empresas que no lograron realizar la adhesión a convenios celebrados a nivel colectivo, de negociación colectiva, 6 horas, 4 horas, 5 horas, jornadas parciales, y solo perciben el ATP. Yo considero que en estos casos también estos acuerdos son inoponibles al trabajador que no los consintió y que cobran el 50% de la remuneración habitual. Particularmente he impulsado una medida, pero bueno, está para resolver, así que no puedo adelantarme a lo que vaya a decir el juzgado, pero comparto la visión que tiene el doctor Juan Manuel, de que no es aplicable al derecho del trabajo la teoría del esfuerzo compartido, que es de origen civilista. Bueno, este es el aporte. Gracias Sandra, quedó bien. Excelente. Hay un trabajo de la doctora Fabier, quien se había escrito, donde refieren esta posición de que, bueno, a ver, la ayuda por parte del Estado en lo que tiene que ver la dispensa de realizar algunas contribuciones, en lo que tiene que ver al sistema de la seguridad social. El ayuda de lo que viene a ser la ATP, que ha sido prorrogado, y la reducción de las jornadas, a ver, ¿qué es lo que tiene que soportar el empleador con este tipo? ¿Cuánto es el porcentaje? Es muy bajo y es muy alto el beneficio que han tenido el empleador. Pero a ver, esto no es una guerra contra empleadores y trabajadores y empleadores desde este punto de vista, sino que creo que el centro de atención debemos o centrarlo, mejor dicho, en lo que tiene que ver en el hipo suficiente y en quien efectivamente es el que va a ser la variable de ajuste ante este tipo de cuestión, que es el trabajador dependiente. Es el trabajador dependiente. Y tenemos que tener los ojos de tutelar su puesto de labor, su ingreso con el que subsiste él y su grupo familiar. Consecuentemente, que lo que está tutelando, de modo directo también, es la célula básica de la sociedad. Excelente. ¿Alguien más tiene algún comentario? Bueno, realmente son muchísimos acá opiniones positivas. Juan Manuel, realmente así si podés ojear el chat, realmente
Bien, agradecerle a todos. Bueno, acá Eduardo nos comenta que es la primera vez que participa en la actividad y espero que no sea la última, que nos sigas acompañando. Así que damos un ratito más. Si alguien más quiere hacer algún comentario, alguna consulta, estamos abiertos. Recordarles la participación por las vías que quieran, por mail, por teléfono. Si no, ya, Juan Manuel, por mi parte, agradecerte realmente tu tiempo. Siguen habiendo comentarios muy positivos. Realmente pude encontrar en vos un gran profesional con muchas convicciones y nuevamente en nombre del instituto desearte lo mejor profesionalmente y agradecerte que estés acá con nosotros. Iván, por favor, te agradezco a vos, a todo el grupo, todos los que integran el instituto y los asistentes acá. Les mando un beso a Vivi, que de acá la veo, Vivi, compartiendo unos mates como siempre. Y Sandra también, muchas gracias por la participación. A Guirado por el dato. Bueno, este grupo la verdad que la pasé muy bien, me sentí como en casa y bueno, espero volver a verlos nuevamente. Andrea, de acá veo que se conectó Andrea Sosa. Y bueno, cuando quiera estoy a vuestra disposición, no hay ningún inconveniente y los invito yo tengo un grupo en Facebook que es Cátedra de Derecho Laboral Britos Martínez, que acá donde compartimos las distintas actividades, novedades. Es un grupo libre como para que puedan ir compartiendo datos interesantes que tengan que ver con el derecho al trabajo, así que están todos invitados. En Facebook, y repito, Cátedra Laboral Britos Martínez. Así que bueno, Iván, si no hay más preguntas, ha sido Estamos todos saludos, todos agradecimientos, dale. Nuevamente agradecerles a todos. Creo que hiciste un gran recondo de todos los amigos que nos están acompañando, así que, y bueno, gracias a todos por el tiempo, ¿sí? Ya nos estamos viendo la próxima. Un abrazo, hasta luego. Chau, chau. Adiós. Chau. Gracias, hasta luego.